Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo en esta ocasión con mucho gozo, con mucha alegría, hermanos. Y este día estaremos platicando sobre el tema de la oración y vamos a estar observando cómo podemos crecer, sobre todo en estos tiempos en los que Dios nos ha llamado para estar en su presencia de una manera constante, pero también de una manera intencional, ¿verdad? Hermanos, sabemos lo importante que es que como iglesia nos fortalezcamos en oración, hacerlo de manera personal y también como congregación, que podamos estar unidos, ¿verdad? Y podamos estar en un mismo sentir. Vamos a ver esto precisamente pues más adelante. Hemos estado hablando, si ustedes recuerdan, en los videos anteriores sobre diversos temas como el Evangelio, como el fruto de nuestras vidas, la devoción de un discípulo de Cristo, los atributos de Dios, la vida obediente y rendida al Señor. Y pues seguimos hablando también de las disciplinas espirituales, ¿no? Como la lectura, el estudio de la palabra, así como la oración. En esta ocasión vamos a seguir viendo, ¿verdad? Este tema de la oración y vamos a ver algunos puntos muy importantes. Si recuerdan la clase pasada mencionamos que para acercarnos a Dios debemos hacerlo con confianza, ¿verdad? Como hijos adoptados, que a veces nos sentiremos o no sentiremos, hermanos, el ánimo de hacerlo, ¿verdad? Pero pues vimos también cómo la oración es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Y que lo hacemos sobreponiéndonos muchas veces a nuestro estado de ánimo, a las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Y hablamos también de aquellas excusas que a veces ponemos para no tener precisamente ese tiempo de oración, sobre todo hablando acerca de nuestras ocupaciones, ¿no? Nuestro orgullo también o nuestra falta de perdón. También enfatizamos sobre orar con la palabra, recuerdan, lo cual pues nos mantiene seguros, hermanos, de orar conforme a la voluntad de Dios y no según nuestros deseos egoístas. Vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la oración del creyente. Así que nosotros, hermanos, debemos comprender cómo la Biblia nos guía y nos enseña sobre este tema, ¿verdad? Dios nos ha dado de forma escrita, hermanos, modelos de oración sobre los cuales aprender, sobre los cuales poder descansar y poder hacerlo de esa manera, ¿verdad? Él nos manda precisamente incluir dentro de nuestros tiempos de oración estos modelos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que vamos a observar algunas de las áreas a las que Dios precisamente les da mucho interés. Yo quiero que pongan mucha atención en este video porque vamos a hablar cosas muy importantes, ¿sí? Vamos a observar, hermanos, que algunas de las áreas que Dios precisamente, como lo dije ahorita, nos pide que le demos mucho interés y que como hijos de Él debemos de considerar, pues ahora sí que dentro de nuestra oración, dentro de nuestro tiempo con Él. Y el Padre Nuestro, hermanos, es un modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. En algunos grupos religiosos, en algunas iglesias, es común para ellos repetirlo, ¿no? En medio de sus servicios. Pero Jesús, hermanos, más que enseñarnos una oración para que la estemos repitiendo y repitiendo, como si fuéramos merolicos, ¿verdad? O como si fuera como parte de nuestras liturgias, pues Él nos presenta un modelo precisamente bíblico de cómo orar, cómo acercarnos a Dios. Dice en el versículo 9, ustedes pues oren de esta manera, ¿sí? Y esto, hermanos, no se refiere a una fórmula, como lo estoy diciendo, no se refiere a repetir, ¿no? Al pie de la letra lo que dice el texto, sino se refiere a tomar en cuenta el contenido o el bosquejo que debe de tener nuestra oración. Si me explico, lo vamos a ir desarrollando. En un marcado contraste precisamente, hermanos, con las oraciones, ¿no? Que son muchas veces complicadas o que son vanas o repetitivas.
oraciones que en su tiempo hacían precisamente los escribas y los fariseos. El Padre Nuestro, hermanos, tiene un esquema sencillo, hermanos, del cual nosotros podemos aprender muchísimo y aplicarlo precisamente a nuestros tiempos con Dios, como lo estoy mencionando. Esta oración modelo, hermanos, comienza como debe empezar en sí toda oración, ¿verdad? Si está esta oración dirigida a Dios. Y es de esa manera, invocándolo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se dan cuenta? Nuestra oración, hermanos, va dirigida a Él, a nuestro Padre. Toda oración debe empezar, hermanos, con la persona de Dios. Reconocer lo que Él es, ¿se dan cuenta? Y lo que Él representa. Nunca, hermano, nunca comiences tu tiempo de oración pidiendo. Aun cuando sientas que tus necesidades son muy apremiantes, ¿no? Y que te están desgastando. Por el contrario, hermano, alaba a Dios, alaba al Señor, reconoce su grandeza, reconoce su poder, su majestad, ¿sí? Dios y su gloria, hermanos, son siempre lo más importante y debe de ser lo más importante para nuestra vida en todo momento. Nuestras peticiones, hermanos, pueden esperar, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? No son más importantes que exaltar la gloria de Dios, ¿verdad? No lo son. Pues nosotros hemos hablado ya de los atributos de Dios y uno de los lugares donde más podemos hablar precisamente de ellos es en nuestro tiempo de oración. Ahí en ese momento tú puedes hablar los atributos de Dios, decírselos a Él. Tomar ese tiempo, hermanos, al inicio precisamente de nuestra oración, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Dios, es la mejor manera de orar, es la mejor manera de empezar a orar. Cuando Dios pasó frente a Moisés, hermanos, en Éxodo 34, versículos del 6 al 7, ¿recuerdan ese pasaje? Vemos cómo Moisés precisamente da una amplia explicación de su naturaleza, de la naturaleza de Dios, y adorando, ¿verdad?, el nombre de Dios. Cuando sucedió esto, Moisés habló y dijo, dice la Biblia, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, la oración centrada en nosotros mismos, ¿sí?, que es una forma, básicamente es una forma de idolatría. Esa oración centrada en nosotros mismos no tiene en cuenta que nuestro propósito aquí en la tierra es alabar a nuestro Creador y Redentor. Cuando tú oras centrado en ti mismo y solamente pidiendo y centrando toda la oración en tus aflicciones, en tus calamidades, hermanos, cuando hacemos eso olvidamos que nuestro propósito aquí en la tierra es exaltar al Señor, es alabar a nuestro Creador y nuestro Redentor. El salmista habla en el Salmo 147, el versículo 1, y dice, aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Entonces no solamente adoramos a Dios, hermanos, al cantar himnos o alabanzas, lo hacemos de muchas maneras, ¿no? Lo hacemos de diferentes formas, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Lo hacemos al obedecerle, pero también al hablar de Él cuando estamos compartiendo, ¿verdad? Lo hacemos al mencionar sus atributos o cuando reconocemos lo grande que es Él en carácter, en obras y maravillas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, aprendamos a amar los nombres de Dios, de modo que decirlos y repetirlos precisamente, expresárselos a Él, nos llene de un gozo inefable, de un gozo que no se puede expresar. ¿Me explico? Es lo que significa. Salmo 77, versículos 11 y 12 dice, me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Hagamos eso en nuestros tiempos de oración, hermanos. Declaremos los nombres de Dios.
Ahora miren, hermanos, junto a este video vamos a estar compartiéndoles algunas guías de oración, las cuales, hermanos, podrán ustedes tener precisamente como modelos para sus tiempos de oración. Entre estas guías, hermanos, ustedes podrán observar una lista, ¿verdad?, donde mencionáramos varios atributos de Dios que podemos mencionar en nuestra oración precisamente para levantar su nombre y hacerlo de una manera intencional cuando estemos ante su presencia en esos tiempos de oración. Y en segundo lugar, también durante nuestro tiempo de oración debemos tener presente, hermanos, el ser agradecidos. Eso es muy importante. Efesios 5:20 dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias a Dios en todo, ¿verdad?, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues es una parte muy importante en nuestra oración, el ser agradecidos. Hendrickson responde y dice esta cita, dice: la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones derramadas en los corazones y vidas de los creyentes vuelven al dador en forma de adoración continua, amorosa y espontánea, ¿verdad? La persona, continúa diciendo Hendrickson, la persona envuelta en esta actividad reconoce al menos tres cosas, ¿verdad? Y él dice estas tres cosas, las menciona. En primer lugar, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas. En segundo lugar, que es totalmente indigno de ellas. Y en tercer lugar, que son grandes y muchas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, ¿verdad? La gratitud en nuestra oración es lo que complementa precisamente, ¿verdad?, este tiempo de oración. Un creyente, hermanos, lleno del Espíritu no es un hombre quejoso. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo no se está quejando todo el tiempo. ¿Porque? Él siempre tiene motivos para dar gracias a Dios, ¿verdad? Siempre el verdadero creyente lleno del Espíritu Santo siempre tiene motivos para agradecer a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, ¿verdad? Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Hermanos, Jesús nos muestra que es su voluntad que nosotros seamos agradecidos con Dios, que seamos agradecidos. El cristiano lleno del Espíritu da gracias al Padre con la conciencia de que si no fuera por Cristo, hermanos, no estaríamos disfrutando ninguna de esas cosas por las que estamos dando gracias. ¿Se dan cuenta? El cristiano da gracias consciente de que es Cristo, hermano, todo en Él, es todo para Él. Y al hacerlo de esa manera ensancha cada día su amor y su devoción y su deseo de servirle y de vivir para Él. ¿Sí? Nos damos cuenta de eso. Así que, hermanos, comprendemos la segunda parte, ¿verdad?, de nuestra oración, de la cual también agregamos precisamente, o les vamos a mandar una guía para que podamos enriquecer mucho más nuestro tiempo de oración. Porque siempre tendremos, hermanos, nuevos motivos para dar gracias a nuestro Dios. Cada día tendremos nuevos motivos. En tercer lugar, hermanos, como creyentes tenemos la responsabilidad de hacer morir todos los días el pecado, y eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Como dijo John Owen, mortificar el pecado, ¿verdad? Así, de esa manera se va a evidenciar que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, de este lado de la eternidad no dejaremos de pecar completamente. Eso debemos de tener claro en nuestra vida, ¿verdad? De este lado de la eternidad no vamos a dejar de pecar completamente. Somos hombres imperfectos, siempre vamos a cometer errores, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podemos vencer el pecado para que no gane ventaja sobre nuestras vidas. ¿Sí se dan cuenta? El fracaso, hermanos, de muchos cristianos, y escucha bien, radica en que no fueron o no son humildes para reconocer sus debilidades. Ahí está el fracaso de muchos cristianos, ¿verdad?
porque nunca confiesan sus pecados y nunca son confrontados. ¿Se dan cuenta? Dice el Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, nada debería de ser excusa para no confesar tus pecados ante el Señor en primer lugar y a nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta? Dice Mateo 26, 41, el Señor hablando, dice, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Verdad? El obispo Rael ha dicho, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. Escuchad esta cita, hermanos. Dice, o la oración consumirá al pecado, o el pecado ahogará la oración. ¿Verdad? Pero no pueden vivir juntos. La oración, hermanos, y atesorar la palabra de Dios son dos de los hábitos más importantes que necesitamos para hacer morir el pecado a diario en nuestras vidas. La oración y atesorar la palabra. Tú examina tu vida y medita en ello y considera si tienes esos dos hábitos. Y si no, hermano, es tiempo que te comprometas con el Señor en primer lugar y que comiences a vivir una vida de obediencia a Él en relación a esa búsqueda de Él, ¿verdad? De conocerle a Él. Y eso va a ser a través de la oración y a través de la palabra. Cada día, hermanos, cada día en oración debemos de ser sinceros y confesar que hemos pecado al no tener nuestro tiempo de oración. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos nuestro tiempo de oración, hermanos, ahí abre tu corazón y exprésale todo lo que sientes a Él y confiésale también tus pecados. En Juan 13, cuando Jesús lava, ¿verdad?, los pies de sus discípulos, Pedro se opone y Jesús le dice que si no lava sus pies no va a tener parte con Él. Y entonces Pedro le dice, bueno, Señor, no solamente mis pies, y de eso se trata, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dice, mira, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Dice, y ustedes ya están limpios por la palabra que les di, ¿verdad? Entonces en esto entendemos, hermanos, que cada creyente ha sido lavado de su pecado a través del sacrificio de Cristo en la cruz, pero día a día, al estar aún bajo la condición pecaminosa, hermanos, en la que estamos, nos ensuciamos. Y es por eso que al venir en oración venimos confesando nuestros pecados. ¿Sí me explico? De esa misma manera debemos examinar en este tiempo nuestro corazón, hermanos, y ser sinceros para ver si no tenemos falta de perdón hacia alguna persona. Eso es importante y básico, ¿verdad? Si no hay falta de perdón hacia alguna persona que nos ha ofendido o que nos ha lastimado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ponerlo delante de Dios también. La Biblia nos enseña que estar con pecado, hermanos, nos estorba en nuestro acercamiento a Dios. Eso nos enseña la Biblia. Isaías 59:2 dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta? Nuestros pecados son un obstáculo, hermanos, entre nosotros y el Señor, en ese acercamiento al Señor. Mateo 5, 23, 24 dice, por tanto, el Señor Jesús estaba hablando, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Verdad? Y Mateo 6, 14 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Hermanos, si queremos tener una vida de oración y queremos vivir con el gozo de una oración contestada, necesitamos eliminar todo aquello que estorba la oración, ¿sí? Por lo que también, hermanos, en esas guías que les vamos a mandar, agregamos también una sobre este tema, ¿verdad? Para que podamos siempre acercarnos a Dios con una conciencia limpia antes de poner delante de Él nuestras necesidades. En cuarto lugar, hermanos, en el Padre Nuestro también Cristo enseña la guía de una oración que está dividida en dos partes, en dos grandes partes. La parte que tiene que ver con Dios y la parte de las peticiones humanas.
Entonces, cuando comenzamos nuestra oración enfocados en Dios, ¿verdad? Al reconocer y exaltar su nombre y sus atributos, al hablarle agradecido por toda su benevolencia y al estar a cuentas con Él, habiendo confesado nuestros pecados y habiendo puesto también cualquier resentimiento ante Él, ya habiendo perdonado a nuestros hermanos, a nuestros ofensores, podemos entonces comenzar a hablarle sobre nuestras necesidades. Y hermanos, siempre con la intención de que en todo se haga su voluntad, ¿sí? Si yo le voy a decir mis necesidades, siempre yo debo de tener la intención de que en todo se haga su voluntad. Dios no está obligado a responder a tus necesidades, ¿sí? Entonces, cuando yo le hablo y le expreso mis necesidades, yo siempre debo tener presente esto y debo tener la intención de que en todo se haga su voluntad. Por eso dice el texto donde está el Padre Nuestro: venga a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Debemos de estar conscientes de eso y estar descansando en la soberanía de Dios, de que Él va a llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas. En la clase pasada hablamos que la mejor manera de orar conforme a su voluntad es orar con la palabra, ¿verdad? Así que cuando oramos por nuestras necesidades, hermanos, debemos hacerlo bajo el temor de pedir según su voluntad. Eso nos va a dar la seguridad de que estamos orando conforme a lo que Él nos ha mandado en su palabra. Observamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? En el versículo 11 que Jesús dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pues cuando oramos por nuestras necesidades, hermanos, es necesario que meditemos en lo que estamos pidiendo. Te hago una pregunta: ¿lo has hecho cuando estás orando por tus necesidades? ¿Meditas en lo que estás pidiendo? Muchas veces nuestras oraciones, hermanos, que mencionamos son egoístas. Pedimos, como dice Santiago, para nuestros deleites, ¿verdad? Pero cuando oramos conforme a la palabra, podemos estar convencidos de que Dios se agrada de esa petición, cuando lo hacemos conforme a la palabra. A veces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Es válido pedir por nuestras necesidades cuando Dios ya las conoce? ¿O es algo vano? ¿O es algo egoísta? Podemos hacernos esa pregunta. Hermanos, sí es válido pedir por nuestras necesidades. El apóstol invita a los cristianos a hacer peticiones al Señor, a rogar, a darle gracias, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el corazón humano, hermano, se inclina al afán. Y eso lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Nuestro corazón se inclina naturalmente a afanarnos. Si no aprendemos a acercarnos a Dios en cada necesidad, hermanos, por más insignificante que ésta parezca, tenemos, hermanos, la tentación de caer en el afán, ¿sí? Esa es la inclinación que tenemos. Entonces tenemos que aprender a acercarnos a Dios, ¿sí? Cualquiera que sea la petición, por muy insignificante que sea, ¿verdad? Si no lo hacemos, hermanos, la tendencia es ir hacia la tentación de caer en el afán, ¿verdad? Filipenses 4, versículos 6 al 7, el apóstol Pablo dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando los creyentes de la iglesia primitiva, hermanos, se vieron intimidados por la amenaza de los judíos, ¿verdad? Ese es un dato importante. Ellos oraron pidiendo ayuda al Señor. Estos cristianos de la iglesia primitiva se vieron amenazados por los judíos no creyentes, ¿verdad? Y ellos oraron pidiendo ayuda al Señor. Mencionaron de manera específica lo que estaba sucediendo. Ellos le pidieron al Señor lo que esperaban que Él les concediera, y confesando su confianza, claro, en la soberanía de Dios. Lo leemos en Hechos 4, del 24 al 29, dice: y ellos, habiendo oído, ¿verdad?, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, ¿verdad?, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Así que, sí, hermanos, es válido orar por nuestras necesidades. Sea cual fuere nuestra situación, debemos de presentar nuestra necesidad al Señor, ¿verdad? Si es provisión, si es por protección, si es por sanidad o si es por dirección. Y pedirle que Él nos ayude, ¿verdad? Como un buen padre, hermanos, nuestro Dios, Él sabe darle a sus hijos lo que necesitan. Por eso es que debemos de confiar en que Él haga su voluntad. En cada una de nuestras necesidades debemos de tener esa intención: Señor, haz tu voluntad. Debemos expresar nuestra confianza en Dios, hermanos. Eso es muy importante, esa confianza en su poder, en su bondad, en su sabiduría, en su soberanía, ¿verdad? Con respecto a lo que estamos pidiendo. Entonces hay que expresarle nuestra confianza a Él. Nuestra confianza en Él, hermanos, es la seguridad de que Él oye nuestras oraciones y que Él hará en conformidad a sus propósitos que son eternos. ¿Sí me explico? Nuestra confianza en Él también incluye, hermanos, la convicción de que Dios tiene la prerrogativa de responder a su manera y a su tiempo también. Por eso debemos de descansar en Él. ¿Sí? Cuando le expresamos al Señor nuestra confianza, hermanos, le estamos diciendo que vamos a descansar en Él. ¿Se dan cuenta? Que vamos a descansar en Él. Una vez que le has expresado tus necesidades, hermanos, descansa en Dios. Descansa en Él. No te afanes. Cuando el creyente ora por una necesidad, debe de presentarle a Dios su petición, claro, expresarle su confianza y darle gracias. ¿Sí? Son 3 puntos importantes. Tú estás expresando tu petición, exprésasela a Él, exprésale tu confianza y dale gracias. ¿Sí? Porque Él lleva a cabo su voluntad. Cuando observamos estos 3 principios, podemos descansar en que Dios ha tomado esa petición y que Él la va a responder de acuerdo a su voluntad, como lo estoy mencionando. Entonces, el efecto de esta clase de oración, hermanos, será que lo que dice Pablo en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Ese es el efecto de esa oración en nosotros. Estaremos agregando también, hermanos, en esas guías que le mencioné, algunas que nos van a ayudar a tener modelos de peticiones personales, ¿verdad? Que todo cristiano puede orar conforme a la palabra. Entonces tú puedes orar cada día sabiendo que estás haciéndolo con la palabra. ¿Me explico? En esa guía, que también está incluida, estamos ofreciendo o estamos dándoles, hermanos, 31 peticiones, ¿verdad? Para todo el mes, de las cuales podemos orar una por una cada día. ¿Sí? Son oraciones personales que tienen que ver con tu vida cotidiana. ¿Me explico? Entonces, ahí tú puedes ir tomando cada una de estas peticiones y extenderla con los pasajes que vienen ahí. Por ejemplo, si hoy es el día 7 de septiembre, ¿verdad? Pues entonces tomas esa petición, ¿verdad? La petición número 7 del mes en curso, ¿verdad? Y la oras, ¿sí? La extiendes con los pasajes que vienen ahí. Será muy importante que tú menciones, ¿verdad? No solamente la petición escrita, ¿verdad? Sino que también leas, como estoy mencionando, los versículos que vienen ahí agregados. Y esos versículos tú los puedes transformar en oración. Por ejemplo, una petición mencionada, ¿verdad? Que Dios me ayude a obedecer sus principios. Y ahí viene, está citando Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿no? Esa es la petición de un día, por ejemplo, que Dios te ayude a obedecer sus principios. Y viene ahí el pasaje de Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿ya? Engañándose a ustedes mismos. Entonces, un ejemplo de tu oración o de mi oración sería: Señor, ayúdame a ser obediente a tus principios. Dame la gracia para no ser solamente oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Y no permitas, Dios, que me engañe a mí mismo, pensando que por saber la palabra vivo como cristiano, sino que yo pueda llevar a la práctica todo lo que tú me enseñas cada día, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hermanos, hacemos de
esa petición y leyendo los pasajes hacemos una petición para nuestra propia vida y se la presentamos al Señor. ¿Se dan cuenta? Hermanos, cada cristiano tendrá interés de orar por muchas necesidades, ¿verdad? Tal vez vas a orar por tu carácter, vas a orar por tus debilidades, por tus ocupaciones, vas a orar, los muchachos, por tu escuela, o algunos por su trabajo, por su familia, por su matrimonio, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, etc. Cada cristiano va a tener interés de orar por muchas necesidades. Algunas de esas peticiones, hermanos, se las vamos a exponer a Dios de manera privada, ¿verdad? De manera personal. Otras tal vez será necesario unirnos en oración con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, etc. Otras veces tal vez seremos movidos a buscar un compañero de oración con quien podamos llevar a cabo pues esa oración unida, ¿verdad? Eso ahora que estamos desarrollando este discipulado con nuestros discípulos, es muy importante, ¿verdad? Que podamos tener esas oraciones en común, que preguntemos a nuestros discípulos si hay alguna petición en la cual nosotros podemos unirnos a Él, ¿verdad? Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20. Dice, además les digo que si dos, ¿verdad?, de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Son las palabras de Jesús, precisamente para animarnos a que podamos ponernos de acuerdo en oración. Aquí, hermanos, será de vital importancia mencionar la oración entre los cónyuges, entre los esposos, hermanos. Y para quienes estamos casados, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, hermanos, ¿con qué frecuencia oro con mi esposa? ¿Con qué frecuencia lo hago? Y si tú estás casado y no lo estás haciendo, hermanos, estás poniendo en mucho riesgo tu vida como matrimonio. La vida de oración matrimonial es básica. La vida de oración como esposos es algo muy, muy importante. No puedes simplemente, si estás casado, no puedes dejar de orar con tu esposa, ¿sí? Tú tienes que hacerte esta pregunta, ¿con qué frecuencia oro con mi cónyuge? Hermanos, la respuesta que demos revela mucho acerca de la importancia que la oración tiene en nuestro matrimonio. ¿Me explico? Yo quiero que eso quede claro en ustedes. Si tú no estás orando con tu esposa, hermanos, es que no le estás dando la importancia a esta oración como matrimonios. Al orar juntos, hermanos, nos ponemos de acuerdo. Tal unidad, hermanos, se mostraba también en la iglesia, en el libro de los Hechos. Y era el fruto de orar juntos, ¿verdad? Cuando los apóstoles fueron perseguidos, se juntaron los creyentes y alzaron unánimes la voz a Dios. El testimonio, hermanos, de las Escrituras es que cuando ellos hubieron orado así, ¿verdad? Tenían un corazón y un alma, ¿se dan cuenta? Ese es el testimonio de las Escrituras. Cuando los cristianos oraron de esa manera, dice que tenían un corazón y un alma, ¿verdad? Del acuerdo y la armonía, hermanos, que estos pasajes revelan, indican el tipo de relación íntima que en verdad da satisfacción. ¿Me explico? Esta relación de unidad, hermanos, es la que debe de haber en el matrimonio. Y no se debe de perder, se debe de buscar. Hermano, ora con tu esposa. Pónganse de acuerdo en la oración. El orar juntos nos lleva a ser transparentes el uno con el otro. ¿Sí? ¿Me explico? Así como lo hacemos ante Dios también. Cuando tú te humillas y reconoces tus propias necesidades ante Dios, estás también comunicando algo muy importante a tu pareja. Por eso es muy importante. Estás mostrando que eres abierto, que eres sincero y que eres vulnerable también, ¿verdad? En los matrimonios, uno de los problemas que se ha manifestado con más frecuencia es que hay mucho orgullo, ¿verdad? El orgullo que rehúsa admitir alguna debilidad, ¿sí? O necesidad. Ese es un problema muy fuerte en el matrimonio. Sin embargo, hermanos, el orar juntos
es una forma fantástica de solucionar precisamente este problema que ha imperado en los matrimonios cristianos. Es importante que tomemos en cuenta, hermanos, que nadie en todo el mundo nos conoce mejor que nuestro cónyuge, ¿no? El hecho de que rehusemos a orar con nuestro cónyuge, hermanos, acerca de estos problemas, solamente nos aleja más y más de aquella relación profunda e íntima que necesitamos tener. Entonces, hermanos, no nos rehusemos a orar con nuestra esposa. Por eso cuando oramos juntos, nosotros necesitamos ser honestos y humillarnos ante Dios. Permitir a nuestro cónyuge escucharnos, ¿no? Confesar nuestras necesidades abiertamente. Y siempre estaremos más unidos, hermanos, como resultado de eso. La oración desarrolla y profundiza la comunicación. Eso es importante que lo tenga presente, ¿verdad? La comunicación es uno de los mayores problemas que existen en los matrimonios, hermanos, hoy en día, ¿verdad? Cuando una persona está orando, hermanos, la llegamos a entender mejor, ¿verdad? Porque está comunicando sinceramente algo de su corazón. ¿Me explico? Un ejemplo de eso se ve en la oración precisamente de Salomón, cuando dedicaron el templo en Jerusalén. Había multitudes presentes ese día, y cuando ellos escucharon la oración de Salomón, fueron unidos de corazón todos, y la Biblia dice que cuando él había terminado de orar, todos ellos adoraron y alabaron a Jehová. Eso lo puedes leer en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 3 en adelante, porque Salomón, hermanos, se comunicó a través de esa oración, ¿verdad? Hoy conocemos su corazón también a través de escudriñar las Escrituras. Un aspecto especial de la oración es que se expresan cosas, hermanos, en ese contexto que pocas veces se comunica en una conversación casual. Por ejemplo, cuando una esposa oye a su marido orando intensamente acerca de una situación, ¿no?, en el trabajo, pues tal vez se da cuenta, ¿no?, de lo difícil que es esa situación para él. Y todo eso, hermanos, lleva un fruto apacible de confianza y de intimidad entre el matrimonio. ¿Sí me explico? La oración establece, hermano, un compañerismo más profundo entre los esposos. ¿Qué es lo que estorba el compañerismo entre los cónyuges, hermanos? Si somos sinceros, hermanos, es el orgullo, es la independencia y la falta de comunicación, ¿sí? Eso estorba grandemente el compañerismo, ¿sí? Y ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando oramos juntos, hermanos, en humildad, comunicando a Dios nuestras necesidades, crecemos en una unidad espiritual juntos, ¿verdad? Y eso da resultado, hermanos, un compañerismo más profundo entre nosotros como esposos. El compañerismo es una de las razones principales de nuestro matrimonio, hermanos. Y el profeta Malaquías señala esta verdad cuando recuerda a los hombres que su esposa es su compañera, precisamente, Malaquías 2:14. Mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, el compañerismo en nuestro matrimonio, hermanos, es una es una de las razones principales, Si evitamos unirnos en oración con nuestra esposa, hermanos, con nuestro cónyuge, siempre faltará algo en nuestra relación. Escríbelo eso, hermanos. Si tú evitas unirte en oración con tu cónyuge, siempre va a faltar algo en tu relación. Comencemos hoy, hermanos, tomando la mano de nuestro cónyuge delante del trono de Dios para ver cómo abundará el fruto de la oración eficaz. Si no lo habías estado haciendo, comienza hoy. Para aquellos que están solteros, hermanos, y Dios les permitirá casarse algún día, deberán de tener este principio presente, que desde que su matrimonio comience, hermanos, puedan poner esta base de la oración unida desde el inicio. Será de muchísima bendición en su matrimonio si lo hacen. Si Dios a ti te ha permitido gozar de la soltería, hermano, podrás valerte de la oración unida con algún hermano también, ¿verdad? O con algunos hermanos de la iglesia. Sobre todo si son hombres, que sean hombres. Si son mujeres, con mujeres. No se pongan a orar todavía si no hay algún propósito. No te pongas a orar con alguna hermana, ¿verdad? Por tus necesidades, ¿no, hermano? Busca algún varón y sobre todo alguien que sea maduro. ¿Sí me explico?
Con ellos puedes, hermanos, llevar a cabo esa oración unida, ¿verdad? Y puedes orar también en ese aspecto por los matrimonios de la iglesia, como apoyo, ¿no? Para el crecimiento y fortalecimiento de aquellos que enfrentan situaciones difíciles, pues, en su matrimonio. Conocemos, ¿verdad?, que si los matrimonios de nuestra iglesia no permanecen estables, hermanos, muchas otras áreas se verán afectadas, como los hijos o hasta la obra del Señor, hermanos. Entonces, todos podemos, hermanos, y debemos, de hecho, estar levantando esta petición diaria, confiando en que Dios haga matrimonios conforme a su gloria dentro de nuestra iglesia Plenitud de Vida en Cristo. Por eso, en las peticiones diarias se integran estas peticiones por los matrimonios. Agregamos también una guía, hermanos, en las que les vamos a enviar, con modelos de oración bíblicas para orar por nuestros matrimonios y por los matrimonios de la iglesia. Y vienen también algunos pasajes que pueden extender nuestra oración un poquito en ese aspecto. Otra área de mucho interés por el que como creyentes debemos orar o debemos estar orando es por nuestros hijos, ¿verdad? Y los hijos, orar por los padres. Cada día, hermanos, con las personas que más convivimos son nuestra familia, ¿sí? Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Y con quienes más el Señor precisamente nos santifica. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Es por esta razón que debemos orar cada día por ellos y con ellos también. Una familia unida, hermanos, en oración será una familia fortalecida en el Señor y será una familia unida, claro que sí. Las familias pueden orar en muchos momentos distintos, ¿verdad? No solamente antes de compartir una comida en la mesa, es el único tiempo en que algunas familias oran juntas, tristemente, pero las familias pueden orar en muchos momentos distintos. Hermanos, si Dios nos ha dado la bendición de que los miembros de nuestra familia sean creyentes, oremos unidos. Si tú tienes esa bendición de que todos en tu iglesia en tu casa, son creyentes, hermanos, oren unidos. Esta es una bendición de parte del Señor. Y si tu familia no es creyente, ora fervientemente por ellos, ¿verdad? Ora por tu cónyuge, por tus hijos, por tus padres o por tus hermanos que no son creyentes, teniendo por cierto que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Que es lo que dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Como conclusión, hermanos, vemos que la oración en privado, la oración entre cónyuges y la oración como familia son todas importantes de oración. Son formas importantes de oración. Los discípulos le pidieron a Jesús, ¿verdad? En Lucas 11:1, enséñanos a orar. Y Jesús les dio el modelo de oración del Padre Nuestro, que lo estamos viendo. El misionero americano, ¿verdad?, del siglo XVIII, David Brainerd, en su diario, él se refirió a sus devocionales o a sus devociones personales como sus deberes privados. Brainerd estaba en lo cierto, hermanos. La oración es un deber, y como cualquier otro mandamiento, debemos de cumplirlo. Jonathan Edwards decía, ¿cómo es una vida que no ora coherente con una vida santa? Es imposible. Llevar una vida santa es llevar una vida dedicada a Dios. Pero, ¿cómo se conduce una vida semejante que no respeta el deber de la oración? Qué impresionante, ¿verdad? Esto nos arroja una verdad muy importante que lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, hermanos. Una vida santa, una vida apartada para Dios, una vida de obediencia, solamente se puede llevar a cabo cuando respetamos el deber de la oración, cuando lo llevamos a cabo. Hermanos, Dios desea que nuestra oración sea continua, de forma individual, que tu oración sea continua. Como matrimonio, que tu oración como matrimonio sea continua. Y como familia también, hermanos, que esa oración familiar sea continua. Son 3 puntos importantes que debemos de considerar, ¿sí? Tu oración individual es muy importante, es básica y es primordial. No puedes dejar de orar en lo personal. Tu oración con tu esposa, con tu cónyuge, hermanos, es básica. Igual no puedes dejar de orar. Y tu oración como familia, juntos, con tus hijos,
es básica, no puedes dejar de orar. Tienen el mismo grado de importancia, hermanos. No puedes solamente ponerte tras el argumento de decir es que yo sí oro y ya, pues quién sabe si ora mi esposa, quién sabe si oran mis hijas, allá ellas, ¿no? No, hermanos. Es muy importante que nosotros como varones procuremos esos tiempos de oración familiar, de oración conyugal, ¿sí? Debemos de ser cuidadosos, hermanos, de no romper el hábito de la verdadera oración y de suponer que otros quehaceres son más necesarios, ¿verdad? Porque ya que a fin de cuentas, pues no lo son, ¿verdad? Entonces comentemos este tema, hermanos, con nuestro discipulador y establezcamos estos tiempos de oración donde nos acerquemos a Dios con esa esperanza y certeza de que somos escuchados por Él y Él atiende nuestra oración. Meditemos en estas preguntas y comentémoslas con nuestros discipuladores y con nuestros discípulos. He tomado el Padre Nuestro como modelo de mi oración. Tomo tiempo para mencionar y exaltar los nombres y atributos de Dios en mis tiempos de oración y conteste esto como se lo hemos estado pidiendo con honestidad, hermanos. Le agradezco a Dios en mi oración por su benevolencia. Confieso mis pecados a Dios en oración, buscando estar limpio al acercarme a Él. Examino si tengo resentimientos o falta de perdón, sabiendo que si lo hay, eso puede estorbar mi oración. Oro por mis necesidades, expresando mi confianza a Dios, sabiendo que Él va a responder de acuerdo a su voluntad, recibiendo su paz al haber entregado esa petición a Él. Y si soy casado, oro por y con mi cónyuge. Oramos como esposos por nuestros hijos. Tenemos un tiempo unido de oración como familia. Y si soy soltero, oro por mis padres y por mis hermanos, creyentes o no creyentes. Oro en apoyo por los matrimonios y padres que son parte de mi iglesia. Tengo un compañero de oración, un hermano en la fe con quien puedo tener oración unida. Entonces, mediten estas palabras, coméntenlas en estas preguntas, hermanos, coméntenlas con sus discipuladores. Y vamos a terminar este tiempo orando y poniendo delante del Señor nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias en esta hora, sobre todo porque tú, Señor, nos estás guiando a poder buscarte de una manera, Señor, en la que podamos verdaderamente conocerte a través de tu palabra, a través de esos tiempos, Señor, de intimidad contigo. Señor, queremos cada día tener ese anhelo, esa hambre por estar cerca de ti. Esos tiempos de oración que tú nos permites cada día. Señor, ayúdanos a poder disfrutarlos, a ser sinceros contigo, a empezar esos momentos, Señor, reconociendo tus atributos, proclamando tu nombre, tus nombres, lo glorioso que tú eres, Señor, lo majestuoso. Señor, y que a través de este ejemplo que tú nos diste de oración, podamos acercarnos a ti con sinceridad, con corazones contritos y humillados. Y al poder desarrollar, Señor, este tiempo, nuestra oración de una manera bíblica, cimentados en tu palabra, podamos ir descubriendo, Señor, tu voluntad y podamos ir viendo y glorificándote y agradeciéndote por cada una de las peticiones que tú respondes en tu benevolencia y en tu misericordia en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.